Estamos llegando a conclusiones muy importantes. Estamos dándonos cuenta que los padres hoy tenemos mucha responsabilidad, sobre todo porque conocemos y estamos conociendo cada vez más la verdad bíblica. En otro tiempo, y para personas que no conocen la Biblia, era muy fácil, era supremamente fácil sencillamente tratar a sus hijos como bien les parecía. Yo recuerdo mucho las palabras de una hermana mayor mía que azotó a una hija, pero de una manera feísima. Y yo le dije, no la trates así, pero en ruego. Le dije, ay, no la trates así. Y me gritó, yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Si quiero, la mato y me la como. Pero esa es la ignorancia, ¿no? No conocíamos del evangelio. Pero eso es un pensamiento que se ha movido entre los padres no creyentes. Y le digo una cosa, aún entre los padres cristianos, hoy hay una resistencia a conocer la Biblia y a criar sus hijos de acuerdo a la Biblia. Hoy muchos padres cristianos, no quiero decir si la mayoría o no, no. Muchos padres cristianos se resisten a tomar la enseñanza bíblica y ponerla por obra en la vida de sus hijos. No, a ellos les parece que hay cosas en la Biblia muy extremas, que hay cosas en la Biblia muy fuertes, y entonces prefieren criar a sus hijos de la manera que se les ocurre, de la manera que mejor les gusta, mejor les agrada. Pero déjeme entonces decirle algunas cosas. Es en la parte de la gestación y en la niñez cuando más el diablo daña el alma, la vida del ser humano. Y después de que Satanás pueda dañar con rechazo, con abandono, con soledad, con abuso, con maltrato, la vida de un niño, ese niño tiene un alto porcentaje de probabilidad de servir al diablo y no a Dios. ¿Por qué? Porque va a crecer con odio, con resentimiento, con percepción de injusticia, con deseo de venganza, con unos pensamientos y unos deseos totalmente contrarios a la Biblia. Y uno los encuentra en la iglesia. En la iglesia hay personas que sirven al Señor. Sí, sirven al Señor en un ministerio, están junto a un pastor, trabajan cerca de las personas más influyentes de la congregación, pero ellos todavía perciben injusticia, todavía se llenan de ira, todavía perciben que la gente es mala por cosas que le pasaron aún antes de nacer. Y si alguien me dice que la Biblia no dice nada de que antes de nacer un ser humano pueda ser consciente de lo que está viviendo o consciente de lo que quiere ser cuando salga de ese vientre, yo le digo que no es verdad. La Biblia, por el contrario, nos documenta muy bien que el ser humano en su alma, tal vez en esta mente consciente, no, porque no se le había formado, pero el alma es completamente consciente de lo que le está pasando aún en el vientre de su madre. Y está escuchando lo que dicen las personas, está escuchando si hay rechazo, está escuchando si hay aceptación, está escuchando todo lo que se mueve alrededor de ellos. Y los rechazos y las consecuencias de los rechazos más fuertes vienen precisamente por las experiencias de antes de nacer. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Era consciente. Tan conscientes que en la Biblia hay dos gemelos que pelearon dentro del vientre de su madre. Por ahí me llegó un video de ahora, de este tiempo, donde sorprendieron dos gemelos, dos muchachos, dos niños en el vientre de su mamá peleando, así como dice la Biblia que pelearon Esaú y Jacob. Claro, porque es que el alma ya está viviendo una lucha aún en el vientre de su madre, porque es que escucha, óigame, el alma vino a acompañar ese embrión y escucha que alguien dice, no, sáquese eso, y el alma empieza a percibir temor, porque hay personas que no saben de dónde salió un temor de muerte impresionante, se van llenando de pavor, de pánico, de miedo y no saben por qué eso los agarró de tal manera que no pueden dormir, que sienten que el techo se les va a caer encima. Oyen una motocicleta y se vienen por mí cuando no debe nada, cuando no ha hecho lo malo. Es porque se engendró en ellos un temor de muerte.
aún antes de nacer. Yo le pregunto esto, mi hermano, y qué bueno que podamos hacer esta reflexión después de que hemos leído tanta Biblia, porque hemos leído bastante Biblia. ¿Qué pasó con Moisés cuando tuvo una niñez lo más de bonita junto a Faraón? No le faltó nada, le sobró comida, lo trataron de lo mejor, le sobró la mejor ropa. ¿Por qué en el momento que vio que un egipcio estaba agrediendo a un judío, sabiéndose autoridad sobre ese egipcio, ese soldado, por qué no fue y le dijo, suéltalo, déjalo, no vale la pena, no lo aporres, no lo golpes? Sí, mi príncipe, porque él era príncipe, sí, mi príncipe, bueno señor, está bien. ¿Por qué su reacción fue ir y matarlo? ¿Por qué? Porque él tenía un temor de muerte, una percepción de injusticia, por cuanto toda la gestación que Moisés vivió, la vivió bajo la amenaza de que cuando naciera lo iban a matar, lo iban a ahogar en el río Nilo, porque esa era la orden de Faraón. Entonces todos estos temores, todas estas vivencias se convierten en el problema actual de las personas. Uno no entiende por qué un hermano aborrece a su hermano y prefiere hacerle el bien a un tercero, a un desconocido. Es más, beneficia más a alguien que acabó de conocer y que le puede pagar mal que a su propia sangre. ¿Por qué? Porque entre hermanos y entre familia es donde se da el rechazo que produce amargura, una amargura que produce resentimiento. Es un sentimiento contrario, hondo, profundo. Claro. Y entonces la situación está en que nosotros tenemos que saber qué responsabilidad tenemos en lo que le está pasando a nuestra alma y a nuestros hijos. Claro, lo que empecé a decirles la semana pasada, yo tengo que saber si a mí me afecta que alguien no me apruebe, que alguien me critique, si eso me afecta y me pone mal y me pone de mal genio. No, yo estoy mal, yo tengo un alma bien afectada, un corazón quebrantado. Si el día que la gente no me aplaude, entonces me da ira, me da cólera, maldigo a la gente. No, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Impresionante, yo me quedaba aterrado porque cuando yo conocí el Evangelio, mi mayor deseo es que el Señor me hiciera libre de la amargura que yo sentía en mi vida, una amargura que producía una ira sorda, ciega. Yo me soñaba dándome cocas con cualquiera que me diera duro, porque era como un aliciente, como que sentir un golpe era como algo que me daba descanso de la ira que habitaba dentro de mí. Y yo ver, hermano, que después de llegar a la vida cristiana, conocer cristianos y lo que es peor, ministros en una ira, en una amargura, en un reclamo, en un rechazo tan impresionante, y que no hacían nada, hermano, no hacían nada. No querían solucionar nada. Se defendían y decían, ¿cuál amargado? No, yo me arrepentí bien. Y mentiras que estaban, hermano, en una situación. Y qué tremendo que yo a muchos de ellos les advertí y les dije, corrija eso, hermano, pastor, corrija eso. Porque si no lo corrige, el Señor va a tomar decisiones con usted. Él no lo va a dejar toda la vida haciéndole daño a la gente, porque eso es lo que uno hace, hermano. Usted como padre amargado, lo único que hace es daño a su familia. Usted como madre amargada, lo único que hace es daño a su familia. Y si tiene un resentimiento que no le deja perdonar, no, es un instrumento del enemigo, es un instrumento del diablo, no me da temor decírselo. Es un instrumento del mismo diablo en esa casa. Y hasta que el diablo no lo destruya a través de usted, que sabiendo que tiene una clase de amargura bien fea, no hace nada, hasta que no destruya a la familia, no queda contento el diablo. Y los cristianos los conozco diciendo, no, pastor, es que el diablo nos atacó. ¿Y a través de quién? A través de su amargura. No, pastor, pero tampoco es que uno es el culpable de todo. Claro, el rechazado le da temor que lo sigan rechazando, acusándolo y diciéndole, usted es responsable en gran manera. Ay, no, eso no le gusta. Y se enoja. Y muchos se han ido del evangelio. Muchos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando esas personas perciben rechazo de alguien, entonces tienden
a conseguir las cosas por su propio esfuerzo y menosprecian a Dios, rechazan a Dios. Escuche, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguno de nosotros desecha la palabra, está rechazando al que estableció, al que dio ese mandamiento, esa palabra. Estamos rechazando a Dios. Y gracias a Dios no es como en el Antiguo Testamento, ¿no? Oiga, pónganle cuidado a esto. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se daba cuenta que una persona iba a caminar con amargura, Él lo desechaba. Sí, lo desechaba. No había solución para él. Desde antes de la fundación del mundo, Él lo desechaba. Ella decía, yo no quiero nada con él. Ah, bueno, le doy un ejemplo. Eso inmediatamente salta al corazón. El mejor ejemplo es Esaú. El mejor ejemplo es Esaú. Lo que le quiero decir es esto. El Señor Dios, el Todopoderoso, se dio cuenta cómo íbamos a caminar usted y yo desde antes de crearnos. Por la omnisciencia que Él tiene. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Hasta el último día de esta generación, Él sabe lo que cada uno de nosotros va a hacer o va a pensar. En el Antiguo Testamento, Él simplemente desechaba. La persona que lo rechazaba a Él lo desechaba. Ahora no. Para eso es la gracia. Mire, la gracia es muy poco entendida por algunos creyentes. Usted y yo la entendemos en gran manera y la vamos a seguir entendiendo mucho más. Pero hay personas que no entienden lo que es la gracia. Hablan de gracia y piensan que la gracia es simplemente la autorización que Dios le da al ser humano para pecar. Que la gracia es simplemente pecar sin que Dios lo castigue a uno. Hacer lo que a uno le provoque y que nadie lo va a castigar. No, porque es que estamos en la gracia, no es así. La gracia, entre otras cosas, bueno, déjeme recordarle que lo más poderoso es que la gracia es un poder capacitador, un poder que nos hace capacitados para obedecer a Dios. ¿Cuántos lo entienden? Lo que en la ley nunca se dio. Pero otra cosa es que la gracia aún, escúcheme, aún cuando el Señor conoce que cualquiera de nosotros es terco, es rebelde, Él va a seguir insistiendo, tratando de que nosotros cambiemos la mentalidad y nos arrepintamos, porque el deseo del Señor es que ninguno se pierda. ¿Sí o no? Lo que no pasó en el Antiguo Testamento. Le voy a mostrar eso. Génesis 25, 29. Dice la palabra: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom 123 significa rojo, eso es. Los edomitas, descendientes de Esaú rojo, fue llamado rojo porque quería de ese guisado rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Escuche, el alma de Jacob desde antes de nacer se había propuesto de quitarle la primogenitura a Esaú. Le echó mano del tobillo, no lo quería dejar nacer, quería él nacer antes que Esaú. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo hemos leído, lo hemos estudiado? Claro, y ya hecho un hombre, hecho y derecho, tenía la misma intención. Claro, usted quiere algo, ve qué buena oportunidad para decirte: te cambio este guisado, te lo cambio por tu primogenitura. ¿Qué te parece? A ver, yo quiero decirle algo. Recuerde que la primogenitura es la tipología del privilegio que Dios le dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que le entregó todo. Así al primogénito, por orden de Dios, se le entregaba el 75% de las riquezas de su padre, 3/4 partes de la riqueza de su padre, y quedaba el 25% para los otros 20 hijos que habían. Ese era el privilegio con que Dios premiaba al primogénito, al que nacía de primero. ¿Sabe qué hizo Esaú? A él le importó muy poco.
Oiga, dice, y Jacob respondió el 31, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, póngale cuidado el menosprecio, el rechazo, el desprecio. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, que porque tenía hambre ya dijo que iba a morir. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Sabe qué hizo Esaú? Le importó muy poco el premio con que Dios lo premió por haber nacido de nuevo, de primero. No, le importó muy poco. Dijo, no, a mí qué me importa eso. Y sabe, oiga, póngale cuidado. ¿Sabe que el Señor ya lo conocía? Ya el Señor lo sabía. Mire, versículo 21, 22 y 23. Devuélvase en ese mismo capítulo 25. Versículo 21, 22 y 23 dice, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, la mamá de esos dos muchachos. Oiga lo que le dijo el Señor. Y le respondió Jehová Dios. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Por qué el Señor decidió que Esaú, siendo el primogénito, iba a servir al menor, que no le tocaba sino el 25%? ¿Por qué? Porque Dios ya conocía el desprecio de Esaú. Dios conocía que Esaú iba a decir, a mí qué me interesa esto, hágalo, no hay problema. Y lo que a veces el cristiano no es enseñado, lo que el cristiano, muchos creyentes no han entendido, con muchos años de cristianismo, es que cualquiera de nosotros puede caer en el pecado de Esaú. Cualquiera de nosotros puede caer en el pecado de Esaú. ¿Sabe por qué? Por la amargura. Porque a una persona amargada no le importa desechar lo que Dios le dio, la salvación. Muchos amargados lo que quieren es venganza y buscan a Dios para pedirle, por favor, córtalo, Señor, córtalo, me ha hecho tanto daño, Señor, córtalo. Tratando de encontrar en Dios su vengador, su sicario personal. ¿Quiere comprobarlo? Yo le estoy diciendo una cosa que si no se la muestro por la Biblia, debería ser nula para usted. Se lo voy a demostrar. Hebreos, capítulo 12, versículo 15, pastor, ya lo conocemos. Yo quiero que lea no solamente el 15, sino el 16 para que se dé cuenta por qué cualquier ser humano, llámese cristiano o no, amargado, desecha, menosprecia, rechaza lo que le haya dado Dios, hasta la salvación. Dice así el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí está claro, lo hemos estudiado muchas veces, que la Biblia dice, mire bien, no sea que alguno no alcance la salvación, no alcance la gracia, no alcance el perdón de Dios a causa de la amargura. Y mire cómo lo compara con Esaú, póngale cuidado. No sea que haya, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a Esaú? Profano. Porque teniendo el regalo gratuito de Dios, lo desechó, lo rechazó, lo menospreció. Léalo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Muchas personas, llamándose cristianos en las iglesias, ven la oportunidad de un dinero extra y no importa si tienen que mentir, pero ellos no reconocen que lo que están haciendo es voluntariamente menospreciando lo que Dios le dio. Hombre, te perdoné, hombre, te lavé, hombre, te justifiqué de tus pecados, vas a volver a pecar. ¿Y yo qué hago con esta pobreza? ¿De qué me sirve una salvación que voy a poder disfrutar, pero allá?
Mi problema está aquí, ahora, ¿qué hago? Y hacen lo mismo que Esaú. No, Esaú dijo con un hambre que tenía y dijo, me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo quiero tragar ya. Y muchos cristianos dicen eso. ¿De qué me sirve la salvación en el cielo? ¿De qué me sirve? Si yo el problema lo tengo aquí, las deudas las tengo aquí, la dificultad las tengo aquí, dígame qué tengo que hacer y listo. Y se llama profano. ¿Y sabe por qué? Por la amargura. Por la amargura. Y la amargura no aparece sola. La amargura viene, y estamos hablando en estos últimos viernes, de la amargura que es producida por el rechazo de familia. Porque un hermano le hizo dar juguete al otro, le hacía pegar, lo golpeaba cuando nadie lo veía, lo llenó tanto de reclamo, de venganza, que al final lo odió. Esaú odió mucho a Jacob. ¿Y sabe por qué la descendencia de Esaú no perdonó a la descendencia de Jacob? Porque le fue transmitido genéticamente, le fue transmitido de Esaú ese reclamo. Se aprovechó de mí y me quitó la primogenitura. Nadie le quitó nada. Él en un momento desesperado, en un momento de crisis, le importó muy poquito lo que el Señor le había dado y lo entregó. Y por eso hasta el día de hoy la Biblia dice, por cuanto no respetaron el acuerdo de hermanos, sino que persiguieron a sus hermanos, hablando de la descendencia de Esaú que persiguió la descendencia de Jacob, lleno de reclamos, de resentimiento, no los perdonaron nunca. Buscaron vengarse de todos los que más pudieron. ¿Y quién es el culpable? Jacob. Jacob es tremendo engañador, tremendo seductor. Claro, pero Esaú sencillamente dijo, sí, está bien, yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Es como que un creyente después le eche la culpa a alguien, después que en un momento difícil, en una crisis, prefiera cualquier cosa material con tal de solucionar su problema aquí en la tierra, menospreciando la salvación, menospreciando el perdón de los pecados. Eso no es culpa de nadie. Cada uno de nosotros tiene su libre albedrío, su voluntad, su poder de decisión. Y si decidió entregar lo que Dios le regaló, así lo hizo Adán. Así lo hizo Adán. Dios conoció que Esaú lo iba a despreciar, a menospreciar, y no hubo solución para él. No, lo desechó desde antes de que él naciera. Y se lo demuestro, se lo sigo demostrando, porque es que, hermano, si a usted no le queda claro un tema, no me crea. Puede ser que esté tratando de engañarlo o de llevarlo hacia un lugar que a usted no le conviene, porque si no es con la verdad de Dios, estaríamos muy mal, estaríamos en peligro. Mire lo que dice Romanos capítulo 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Escuche, las criaturas estas no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Deténgase ahí, póngale cuidado. ¿Y por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Y por qué siendo Jacob un engañador? ¿Fue un engañador o fue una mansa paloma? Un engañador. Esaú siempre le buscó el quiebre. Su propio nombre era ese, engañador. Pero resulta que Jacob, al ser engañador, pecaba contra los demás, contra los otros. Recuerde el estudio que tenemos, ya pueden encontrarlos todos en Spotify. Recuerde el estudio de contra quién peco. Jacob pecó contra los demás, pero Esaú pecó contra Dios. Claro,
Porque Jacob siempre trató de engañar a las personas, pero con Dios fue sincero. En cambio, Esaú despreció lo que Dios le dio. Esaú pecó directamente contra Dios. Y como él sabía eso desde antes que nacieran, él dijo, no, el mayor va a servir al menor, porque no me agrada lo que va a hacer Esaú. Y lo descalificó de una vez. Entonces lo que nosotros con este entendimiento, con este conocimiento que estamos adquiriendo, nosotros deberíamos procurar que en nuestras familias, sí, en la suya y en la mía, hermano, ya no formemos hijos para maldición. No. Vea, así no sea creyente, esa mujer que hay en su familia, llámese su nuera. Oiga, la sociedad sí es cruel, ¿no? Nuera la que yo quería para mi hijo. Uy, tremendo, ¿no? Mire, su nuera, así sea inconversa, desde que se casa, dígale, cuando quedes en embarazo, nunca vas a pensar, nunca vas a pronunciar nada contrario contra tu hijo. Tampoco empieces a preferir que sea mujer, que sea varón. Eso es otra forma de rechazo. Enséñele, le conviene. Y como es descendencia tuya, tienes derecho a ver tu descendencia bendita. Hermano, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Enseñemos esto, hermano, enseñémoselo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Enseñémoselo. Procure que ese bebé que se está formando dentro de sus entrañas solo tenga bendición, solo palabras de aprobación, solo palabras de agradecimiento con Dios. Que se le presente a la mamá, yo soy tu mamá, te estoy esperando, yo soy tu papá, te estoy esperando. Porque en la medida que se desprecia, que se rechaza una criatura aún desde el vientre de la madre, la vida de ese muchacho va a ser bien delicada, bien difícil, bien problemática, hermano. Y lo que le dije la semana pasada, si usted reconoce que a usted lo rechazaron, vaya, cuéntele al Señor, confiese lo que le hicieron. Declare a su mamá mala, a su papá malo delante del Señor, no hay deshonra, escúcheme. Y el problema es que si vamos diciéndole, Señor, pues mi mamá me regaló, pero yo no le echo la culpa, justificándola, su alma no acepta eso, no va a ser sana, va a seguir siempre con reclamos. No, pues mi papá me abandonó, pero yo no le echo la culpa porque es que mi mamá era muy cantaletosa. No justifique a nadie, no se justifique usted. No diga, no, pues yo sí aborté de 16, de 17, de 18 años, pero yo no tuve la culpa. Lo que pasa es que a mí me obligaron. Seguirá siendo culpable de muerte delante del Señor, culpable de homicidio, porque la sangre de Cristo solamente es para el culpable. Y si nos declaramos culpables, ¿sabe qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una verdad poderosísima. Entonces, hermano, tampoco quedarse ahí. No, hermano, cuéntele, dígale. Y si usted hizo eso con sus hijos, si desde el vientre empezó a quejarse, a decir, no, pero otro más. O si de pronto era el primero y, uy, no, yo todavía no quería, no, se me tiró el futuro. Vea, ¿y usted para qué se puso a tener hijos? El papá o la mamá, uy, yo porque soy así, mire, y a llorar, porque le duele que se le esté formando ese muchacho en el vientre, a lamentarse. No, hermano, pues él se da cuenta que usted se duele y se queja y no lo quiere tener. Si eso pasó, entonces vamos a ir delante de la presencia del Señor a decirle, Señor, yo no quería tener este muchacho, me quejé de esta manera, le deseé la muerte y si intentó abortarlo, cuénteselo al Señor. Lo primero es con el Señor, lo primero es con Dios. Cuando yo ya estoy en paz con Dios, el mismo Espíritu Santo me va a guiar si me tengo que sentar con mi hijo, con mi hija, a contarle. Te voy a contar una historia. Hubo una mamá que en esta situación quedó en embarazo y empezó a desear no tener ese muchacho. Cuénteselo como en tercera persona. Cuando le haya echado todo el cuento, dígale, esa mamá soy yo y ese hijo eres tú. Ahora dígale que lo ama, ahora dígale que es importante para usted. Hermano, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo de sembrar. A veces sembramos cosas malas.
cosas que no quisiéramos haber sembrado. Pero ¿sabe qué es la bendición de Dios? Que la Biblia dice, tiempo de arrancar lo plantado. Cualquier maldición, cualquier desgracia, cualquier mala obra, lo podemos ahora en Cristo Jesús arrancar de raíz. Corregirnos, confesar, pedirle perdón a ese muchacho, a esa muchacha y enderezarle no solamente su propio destino, sino el destino de esos muchachos, ya que la Biblia lo dice. Y no ver, hermano, que pase lo que le pasó a tantos personajes de la Biblia. Tantos personajes, hermano. Tantos muchachos. ¿Qué hubiera pasado? La Biblia no cuenta eso. ¿Qué hubiera pasado si Tamar hubiera quedado en embarazo en la violación que su hermano le hizo, Amnón? ¿Cómo hubiera nacido ese muchacho y cómo hubiera crecido? Fruto de una violación, de un menosprecio, de un abandono que le hizo su propio papá, de la amargura de esa mamá, de esa mujer que se fue llorando, tirándose tierra en la cabeza y rasgándose los vestidos. Piense, ¿por qué cree usted que vienen las cosas como el autismo y como los problemas de esquizofrenia? ¿Por qué? ¿Por un embarazo hermoso, por un embarazo deseado, por un embarazo placentero? No, todo lo contrario. Hermano, hagamos algo. No dejemos que la gente en ignorancia siga cayendo en este problema, que sigan naciendo niños para maldición y desgracia. No, hermano. Mire, le digo una cosa, el problema de que el mundo cada vez está peor es porque nosotros, los que conocemos la verdad y somos buenos, no hacemos nada. Y los malos sí están activos. Mire y verá que son los malos los que están activos en redes sociales, dañando la gente, dañando la mente, dañando. ¿Sabe quiénes quieren llenarse de hijos? Los que quieren acabar con el mundo. Los cristianos no queremos tener hijos. Las parejas de cristianos se casan pensando en no tener hijos, cuando lo que quiere Dios es que la tierra se llene de cristianos, de gente que tema a Dios, que conozca su palabra. ¿No se ha puesto a pensar en eso? La tierra se está poblando de personas que no tienen la capacidad de instruirse, capacitarse, no, que siempre está pensando en cosas extremas. Y nosotros, los que tenemos la posibilidad de criar bien a nuestros hijos, a los muchachos que nazcan, no, que es que esto está muy duro, que es que esto no, que lo que pasa. No, hermano. Trabajemos en eso. Usted tiene un vecino, tiene un nieto, tiene una nieta, tiene un hijo, tiene una hija. Háblele, dígale que está sembrando para el futuro, que deje de sembrar lo malo. Y si tiene que hacer el trabajito con él, confesándole, con ella, confesándole, pues hágalo. Y limpie una vida, hermano. Cámbiele, oiga, cámbiele el futuro a esos hijos. Un día el Señor me va a permitir hablar de lo que ha pasado en mi vida. Uy, son tantas cosas. Con mis hijos tenían un futuro muy feo. ¿No ve que la ascendencia de ellos, mis hermanos, mi familia, la familia de mi papá, la familia de mi mamá, siempre han vivido agarrados como enemigos? Sí, de mi familia hay muchas personas que me aborrecen y no sé por qué, nunca les he hecho daño. Pero es una cosa tan horrible que ese pastor ladrón, que ese pastor, mi familia, mi sangre. Oiga, pero ¿sabe qué es? El resentimiento. Porque papá y mamá no nos supieron criar. Resentimiento. Y es como que alguien les hubiera hecho daño y lo miran y como que algo se les revuelve en el estómago y no saben por qué. Hermano, ayudemos a la humanidad, ayudemos a nuestra familia, que no sigan viviendo de esa manera. ¿Lo vamos a hacer?